Muy buenas tardes, nos encontramos en una sesión más de Cátedra Cosco y en esta oportunidad tenemos la exposición de un destacado profesor de Derecho Procesal para orgullo de todos peruano, el doctor Giovanni Priori Posada. Él nos va a hablar del tema de que hablamos cuando hablamos de procesos colectivos. El doctor Giovanni Priori es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Civil por la Universidad di Roma Tor Vergata, es coordinador del área del Sistema de Justicia de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha presidido la comisión que ha propuesto una reforma de nuestro Código Procesal Civil. Les voy a pedir, por favor, que en esta exposición todos mantengamos nuestros micros apagados y al final, con la bondad del tiempo de nuestro expositor, vamos a dar lugar a unas pequeñas preguntas muy breves para que se esclarezcan algunos temas de su exposición. El profesor Giovanni Priori, a quien yo conozco hace bastante tiempo, hace como 15 años atrás, según él mismo explica en la última presentación de este volumen de Constitución y Proceso, impulsó la dación en la Universidad Católica como escenario de unos seminarios internacionales denominados Proceso y Constitución, que acaba de tener su 10ª edición. Y en este libro se recogen todas las ponencias que se han dado en ese seminario y él explica en este libro este esfuerzo de hacer un seminario internacional en el Perú sobre constitución y proceso. La última edición, la 10ª, ha estado destinada a los procesos colectivos y se ha denominado los procesos colectivos en debate. Entonces, de lo que estamos hablando en este tema es que el doctor Giovanni Priori nos va a explicar todo aquello que significa, todo aquello que implica la tutela colectiva y también la tutela jurisdiccional colectiva. Sin más preámbulo y agradeciéndole al doctor Priori su tiempo, le voy a dar el uso de la palabra para que se dirija ante todos nosotros. Giovanni, estás en el uso de la palabra, te escuchamos. Muchas, muchas gracias, doctor Fernando Murillo. Muchas gracias por esta invitación que me permite estar y compartir este momento y este espacio con los queridos amigos de Cusco. Eh, y entusiasmado por el título que lleva esta charla, de qué hablamos cuando hablamos de procesos colectivos, yo he querido eh, comunicarme con ustedes esta noche a través de una especie de preguntas y respuestas, ¿no? Para poder ir aproximándonos a la problemática de el problema de los procesos colectivos. Entonces, la primera pregunta que quisiera yo compartir con ustedes esta noche es: ¿qué cosa es un proceso colectivo? ¿No? Un proceso colectivo, en una definición aproximativa inicial, es un proceso en el que se resuelven conflictos o en el que se discute sobre la tutela de derechos no individuales o de una sumatoria de derechos individuales. Fíjense lo que estoy diciendo: derechos no individuales y una sumatoria de derechos individuales. Es que hay, uno podría hacerse una segunda pregunta: ¿es que hay entonces derechos distintos a los individuales? Y la respuesta es sí. Si bien es verdad, en la concepción tradicional, clásica del derecho, que se formó fundamentalmente a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, el prototipo es
el de derechos individuales, como el crédito, la propiedad, es decir, situaciones jurídicas atribuibles a un sujeto de derecho, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se comenzó a reconocer derechos distintos a los individuales. ¿Y por qué derechos distintos a los individuales? Porque se reconoció que hay ciertos bienes que se requieren para satisfacer necesidades de colectivos organizados o de un conjunto indeterminado de sujetos. Esos derechos que corresponden a estos colectivos organizados reciben el nombre de derechos colectivos. Y estos derechos atribuibles a un conjunto indeterminado de personas reciben el nombre de derechos difusos. Entonces, vamos llenando el concepto. Los procesos colectivos son procesos que se refieren a la tutela de los derechos colectivos en estricto sentido o los derechos difusos. Pero también había dicho yo a la sumatoria de derechos individuales. Y alguien me podría decir, tercera pregunta, y es que ¿acaso la sumatoria de derechos individuales no es lo que comúnmente tenemos cuando hablamos, por ejemplo, de acumulación de pretensiones o específicamente de litisconsorcio facultativo, donde tenemos varios sujetos que formulan una pretensión? Y la respuesta a esta duda es sí, pero no solo. ¿Por qué? Porque estamos ante el fenómeno de lo colectivo respecto de derechos individuales. Ya expliqué, perdonen el paréntesis, que los procesos colectivos se refieren a derechos colectivos y a derechos difusos, pero también a ciertos derechos individuales. ¿Cuándo? Cuando se ha por un evento, cuando por un evento común se ha generado la afectación de un mismo derecho individual cuya titularidad le corresponde a distintos sujetos. Y aun cuando la afectación sea de distinta magnitud, lo común que tienen esta situación es que hay una afectación común y por lo tanto el derecho procesal permite que la tutela procesal de todos estos derechos de un sinnúmero de personas, pero determinadas o determinables, puedan producirse en un mismo proceso. Y a esto es a lo que se le denomina en la doctrina derechos individuales homogéneos. Entonces, sigo con la lógica de la pregunta. Entonces, ¿a qué llamamos procesos colectivos? Llamamos procesos colectivos a aquellos procesos en los cuales discutamos la tutela de derechos individuales homogéneos, de derechos colectivos y de derechos difusos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es entonces la diferencia entre estos tres tipos de derechos?
Y esta es una clave muy importante porque es un principal problema cuando uno se plantea esta situación. Y es que muchas veces confundimos, cuando estamos frente a uno u otro. Estamos frente a un interés o derecho difuso cuando yo no puedo identificar quiénes son los titulares de esta afectación. Porque esta afectación al interés difuso supone en estricto la afectación a un bien que permite la satisfacción de una necesidad que le pertenece a un conjunto indeterminado de personas cuya identificación no es posible. Los ejemplos más claros de derecho difuso son el derecho al medio ambiente o el derecho al patrimonio cultural, en los que la titularidad se le atribuye a un conjunto indeterminado de personas. Pasemos al segundo. En cambio, en los derechos colectivos estamos ante la afectación de derechos que le corresponden a un grupo organizado de personas que normalmente están relacionadas por algún tipo de vínculo jurídico. Por ejemplo, los sindicatos. Y en tercer lugar, los derechos individuales homogéneos son auténticos derechos individuales. Es decir, corresponden a personas individualmente consideradas, pero tienen un origen, o mejor dicho, pero tienen algo en común, que es que todos estos derechos que le corresponden a distintas personas vienen siendo lesionadas por el mismo acto. Y así puede ser o 2 personas o 50.000 personas. Es la sumatoria de derechos individuales de titularidad de personas diferentes que tienen una afectación común. Muy bien. Habiendo distinguido derechos individuales homogéneos, de derechos difusos y derechos colectivos, una siguiente pregunta es: ¿qué tipo de protección suele dar el derecho material a estos derechos? Recuerden ustedes que estamos ante una situación distinta a la de los tradicionales derechos individuales. Cuando estamos frente a un derecho de naturaleza colectiva, sea difuso, colectivo o individual homogéneo, el ordenamiento jurídico peruano reconoce muchos de estos derechos. Reconoce varios derechos difusos, varios derechos colectivos, y les da una protección particular. Esta protección particular tiene como principal característica el hecho que existe una pluralidad de remedios para protegerlos. Es decir, son derechos de tan importancia en el sistema jurídico que el sistema jurídico los protege desde el derecho material de distintas maneras. A través de una indemnización, del pago de una indemnización de daños y perjuicios cuando se lesionan, o a través de la posibilidad de pedir la cesación de actos que lo lesionen, o a través de un remedio de inhibición, o de cualquier otro pedido que resulte idóneo para protegerlos. Es decir, hay una
atipicidad de remedios. Muy bien. ¿Cómo se estructura un proceso colectivo? La primera cosa, habiendo reconocido que hay distintos tipos de derechos colectivos, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta para responder la pregunta ¿cómo se estructura un proceso colectivo? Es que nuestra Constitución reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y una de las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es que la tutela jurisdiccional que brinda el ordenamiento jurídico tiene que ser adecuada. ¿Y qué significa que tiene que ser adecuada? Significa que el proceso que se formule o que se diseñe para la protección de ese derecho tiene que ser idóneo, es decir, tiene que ser estructurado de modo tal que permita que se proteja este derecho de la mejor manera posible, atendiendo a las particularidades que este derecho tiene. Y esto de por sí ya nos lleva a una respuesta, y es que el proceso para la protección de los derechos colectivos no puede ser igual que el proceso para la protección de los derechos individuales. Tanto es así que un sector de la doctrina llega a decir que en verdad los procesos destinados a la protección de derechos colectivos forman un subsistema procesal autónomo e independiente del subsistema procesal pensado para la tutela de derechos individuales. Y este subsistema procesal tiene categorías procesales propias que deben ser pensadas en función de la naturaleza particular de este tipo de derechos. Entonces, las categorías procesales aplicables a este tipo de procesos tienen que ser pensadas desde una óptica colectiva y no desde una óptica individual como es pensado normalmente el proceso civil clásico y tradicional, que piensa todas sus categorías desde estructuras individuales. Y aquí otra cosa que resulta muy importante es que el proceso colectivo es un proceso colectivo con independencia de la naturaleza del derecho que yo esté discutiendo sobre respecto de él y por lo tanto con independencia de la especialidad o del tipo de norma material que se aplique. Así, yo tendré o podré tener procesos colectivos de naturaleza civil, podré tener procesos colectivos de naturaleza constitucional, podré tener procesos colectivos de naturaleza laboral, podré tener procesos colectivos de naturaleza administrativa. Y por eso, dicho de otra manera, podré tener amparos colectivos, procesos laborales colectivos, procesos contencioso-administrativos colectivos, procesos civiles colectivos, procesos comerciales colectivos, etc. Es decir, esta clasificación entre procesos individuales y colectivos va más allá del tipo de derecho o de las normas de derecho material que busco aplicar en el caso concreto. ¿Y qué características propias o qué categorías, cuáles son esas categorías procesales que se repiensan fundamentalmente en los procesos colectivos? La primera, la más obvia, es la de la legitimidad para obrar.
es decir, de quién puede iniciar un proceso para la tutela de este tipo de derechos. Esta es la principal o una de las primeras diferencias que existen. Claro, porque el modelo del proceso individual está pensado en una lógica privada conforme a la cual solo puede disponer de sus derechos aquel que es su titular. Pero claro, en el caso de los derechos difusos, yo no sé quiénes son los titulares, porque recuerden que en ese caso la titularidad es indeterminada. Y si el que la titularidad sea indeterminada quiere decir que yo no puedo identificar quiénes serían los legitimados. Entonces, acá hay un problema. Hay un problema que el derecho procesal resuelve con distintos modelos de legitimación. La acción popular, la legitimación a entidades públicas, la legitimación a asociaciones civiles. Entonces, se piensa la legitimación de una manera distinta. Si yo pienso la legitimación de una manera distinta, entonces también pienso la intervención de terceros de una manera diferente. No puedo pensarla bajo los mismos esquemas que un proceso individual donde la intervención de terceros es casi excepcional. En un proceso colectivo, la intervención de terceros no es excepcional. Además, tiene que haber, también se distingue en los efectos de la cosa juzgada. Si lo que yo estoy discutiendo es un interés que no le pertenece a uno, sino que le pertenece a un grupo organizado, derechos colectivos, que le pertenece a un conjunto de personas indeterminadas, derechos difusos, o que le corresponde a varios sujetos, derechos individuales homogéneos, la cosa juzgada tiene que ser posible de extender sus efectos a personas distintas a aquellas que intervinieron en el proceso. Con un agregado, no como puede ocurrir en un proceso colectivo que esté en el proceso una persona distinta a aquella que pudiera recibir los efectos de la sentencia, cosa que sería imposible en un proceso individual, la regla de formación de la cosa juzgada es distinta. Porque en un proceso civil, en un proceso, perdón, eh, individual, hay cosa juzgada, sea que la demanda se declare fundada, sea que la demanda se declare infundada. En cambio, en un proceso colectivo, no. En un proceso colectivo hay sentencias que no forman cosa juzgada. ¿Y de qué depende? Depende del sistema jurídico. Hay dos reglas para la formación de la cosa juzgada. Una regla es conocida con el nombre cosa juzgada secundum eventus litis. Es decir, solo habrá cosa juzgada dependiendo del resultado de la litis. Si es favorable al demandante y por lo tanto es favorable a quienes no se vean afectados, hay cosa, perdón, es favorable a quienes no fueron parte del proceso, hay cosa juzgada. Pero si es desfavorable al demandante y por lo tanto sería desfavorable a otros sujetos, no hay cosa juzgada. Esa es la regla de la cosa juzgada secundum eventus litis. Pero hay otro modelo en el derecho comparado, el modelo de la cosa juzgada secundum eventum probationes. Es decir, si el juez expidió una sentencia, no importa si fundada o infundada, convencido en el material probatorio, hay cosa juzgada. En cambio, si el juez expidió una sentencia desestimatoria diciendo que lo hace porque no hay carga de la prueba, porque no se cumplió con la carga de la prueba, entonces no hay cosa juzgada. De este modo habrá cosa juzgada dependiendo de la actividad probatoria que las partes hayan desempeñado en el proceso. Y una categoría diferente, una categoría que también se piensa distinto en el proceso colectivo, es
la litispendencia y la conexidad. Porque claro, la solución generalizada en los procesos individuales es, si una persona demanda a otra, esta persona está impedida de iniciar otro proceso idéntico, ¿verdad? Litispendencia, muere el segundo. Pero en el caso de los procesos, porque está mal que una misma persona demande dos veces, pero en el caso de dos personas, de un proceso colectivo, perdón, en el caso de los procesos colectivos, como tenemos muchas personas que podrían verse afectadas o muchas personas interesadas, no, la consecuencia no es la independencia en la conclusión del segundo, necesariamente. La conclusión puede ser, depende cuál se ha iniciado primero. Me explico. Si se ha iniciado un proceso colectivo y luego yo tengo un proceso individual vinculado a lo que se está discutiendo en el colectivo, la solución pasa porque siempre se prefiere a lo colectivo, con lo cual el individual, independientemente de que se haya presentado antes o haya presentado después, debe esperar el resultado de lo colectivo. ¿De acuerdo? También puede ocurrir que se inicien varios procesos individuales y que iniciándose varios procesos individuales, el juez decida colectivizarlos. Y esto es lo que acaba de hacer la Corte Suprema en un precedente en materia previsional cuando ha juntado más de 90 casos que eran similares y los ha colectivizado, es decir, una misma decisión para varios. Entonces, la coexistencia de procesos no necesariamente es mala, permite la colectivización o permite la suspensión del individual en aras de la protección del interés colectivo. Y finalmente, otra cosa que es distinta en los derechos, en los procesos colectivos respecto de los procesos individuales es la ejecución. Porque muchas veces yo tendré que ejecutar derechos de personas que no fueron parte en el proceso, pero la sentencia va a establecer los criterios de la liquidación de ciertos derechos y las características de la persona que tienen derecho a que se liquiden esos derechos en su favor. Entonces, normalmente en los procesos individuales yo tengo proceso, sentencia, ejecución de la sentencia. En los procesos colectivos yo tengo proceso, sentencia, liquidación de la sentencia y ejecución. El proceso de liquidación de la sentencia implica que yo tengo que determinar quiénes son los sujetos que se benefician de la sentencia colectiva y cuánto le corresponde a cada uno de ellos. Como verán de esta aproximación muy rápida y general de brochazos, lo que he tratado es de demostrar que hay dos derechos distintos, los individuales y los derechos colectivos, ¿no? Y entonces deben haber, en virtud de la tutela judicial efectiva, dos tipos de procesos distintos. Los procesos pensados para los derechos individuales y los procesos pensados para los derechos colectivos. Y hay que repensar las categorías procesales para que sirvan y se ajusten a las necesidades de la protección de los derechos colectivos. Muchas gracias. Con esto quedo sujeto a sus preguntas. Gracias, Giovanni, por tu exposición. Sabemos que tienes el tiempo limitado, de manera que voy a hacerte una pregunta. Me parece que para complementar lo que has expuesto tú en tu ensayo que escribes en el libro de la edición de Constitución y Proceso destinada a la tutela colectiva, indicas lo siguiente: lamentablemente la tutela jurisdiccional de los derechos supraindividuales ha merecido una muy mala regulación en el Perú, al punto que tenemos que reconocer que en la actualidad nuestro sistema de tutela jurisdiccional colectiva es inconstitucional por no ofrecer las garantías mínimas exigidas por la Constitución para una tutela jurisdiccional efectiva de los derechos supraindividuales. Esto implica, Giovanni, que tendríamos que hacer muchos ajustes en las disposiciones procesales para lograr lo que tú propones. Pero entre tanto ello suceda, va a existir pretensiones sobre intereses difusos, sobre el tema de los intereses colectivos y también sobre el tema de los intereses individuales colectivos. Debemos esperar
a que venga una especificación de las normas, dación de normas, o cómo tendríamos que afrontar este estado de cosas procesal que tú te preocupa en el ensayo que escribiste? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, es totalmente pertinente porque no hablé de cómo está regulado en el Perú y no lo hice para no deprimirnos, porque curiosamente el Perú, en el Perú hay muchas normas sobre tutela colectiva, muchas, demasiadas. Y hay muchas normas y cada código, cada ley, parece que estuviera de moda, da su propia disposición sobre tutela colectiva, que es insuficiente, porque se suele regular legitimación y cosa juzgada, y punto. Y esto pasa en el Código Procesal Civil, pasa en la Ley Procesal del Trabajo, pasa en el Código Procesal Constitucional, pasa en el contencioso administrativo y en el Código de Consumo. Por no decir que también en algunas otras leyes especiales, como la Ley General del Ambiente, por ejemplo. Pero, entonces digo, la regulación que existe es insuficiente, porque se regula solo un aspecto. Pero la poca regulación que existe, o sea, digamos, los pocos aspectos regulados en varias normas, es además contradictoria. Cada código tiene un sistema de legitimación diferente. Cada código tiene un sistema de efectos de cosa juzgada distinto. Entonces, la insuficiencia y la contradicción hace que no tengamos una regulación adecuada de tutela jurisdiccional de este tipo de derechos. ¿Qué hacer? Esperar que tengamos un nuevo código. De hecho, el proyecto de Código Procesal Civil del año 2017 tiene todo un capítulo coherente, consistente, por supuesto perfectible, de tutela colectiva. Ahí se avisora una solución en el proyecto del año 2017 que se está revisando actualmente en el Ministerio de Justicia. Pero, ¿qué hacer mientras tanto? Bueno, quiero citar el caso de Argentina. El caso de Argentina, la Corte Suprema de Argentina diseñó un sistema de tutela colectiva jurisprudencialmente. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, hace pocas semanas, ha establecido también un sistema de tutela colectiva, de colectivización, perdón, de procesos. Entonces, creo que la jurisprudencia, particularmente el órgano de vértice de la Corte Suprema, podría permitir llenar estos vacíos o estas inconsistencias que tenemos. Bien, gracias, Giovanni, porque de todas maneras las pretensiones pueden formularse, las pretensiones pueden darse, y los jueces tenemos que ser lo suficientemente imaginativos como para adecuar estas formas de la litigación individual de repente a atender estos temas de litigación sobre intereses colectivos, difusos, individuales colectivos, ¿no? Bien, Giovanni, no sé si alguien más desea hacer una pregunta de manera breve, por favor. El doctor Franklin Gutiérrez. El doctor Franklin Gutiérrez, Giovanni, es colega mío, trabaja también en la sala civil, es juez superior, entonces le damos el uso de la palabra. Franklin, te voy a pedir que sea, yo les cuento que Franklin cuando pregunta en las audiencias dice pregunta precisa, respuesta precisa, dice, así que le invoco esa puntualidad, esa precisión, porque Giovanni está con cierto apuro en el tiempo. Gracias, doctor Murillo, doctor Priori, muchas gracias. Mi pregunta es concreta y directa. Tal vez para plantear ya esta teoría en la realidad. Por ejemplo, aquí en Cusco hay muchos problemas, y también en todo el Perú, ¿no? Problemas, digamos, de estas APBs y comunidades campesinas, que hasta ahora, bueno, en fin, no tienen título de propiedad. Entonces, por ejemplo, le pregunto, ¿no? O sea, aquí en Cusco, el Alto Cusco, en fin, en Lima, otros asentamientos humanos grandes, quiere decir que pueden juntarse, pueden unirse estas personas que por ahora no tienen título de propiedad, porque bueno, les vendió una PB, una comunidad campesina, y y pueden, digamos, darles juntarse para lograr alcanzar la propiedad como un derecho fundamental y luego obviamente la inscripción. Eso, digamos, tal vez para poder aterrizar un poco
lo que usted ha explicado en este tema acá de la realidad social en el Cusco y en otras partes del país. Doctor Flori, muchas gracias por su respuesta Doctor, adelantada. muchísimas gracias porque me permite hacer una precisión fundamental. Le agradezco infinitamente. Hay que distinguir entre intereses individuales homogéneos de situaciones análogas. Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Eh, a mí me debe Juan porque le presté 100 soles. Me debe María porque le presté 200 soles. Me debe Pedro porque le presté 300 soles y me debe Federico porque le presté 500 soles. ¿De acuerdo? Yo soy acreedor y tengo un mismo derecho de crédito frente a distintas personas. ¿Esto hace que esto genere tutela colectiva? La respuesta es no. Porque para que yo esté ante situaciones individuales homogéneos, tengo que tener una afectación común. Es decir, un acto, el mismo acto debe generar la misma afectación. ¿Ok? Si no estoy ante esa situación, son situaciones análogas, pero eso no genera la colectivización del proceso. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí puede perfectamente ocurrir que distintas comunidades campesinas o distintos individuos, no necesariamente en esas comunidades campesinas, ¿verdad? Pueden ser distintos individuos, distintas comunidades campesinas, distintas empresas, distintas organizaciones, en fin, tengan la lesión del mismo derecho producido por el mismo acto generado del mismo sujeto. En ese caso podría estar en una situación de derechos individuales homogéneos. Pero puede suponer que estas mismas personas tengan la lesión del mismo derecho, pero por actos diferentes. Allí no estoy ante una situación de individuales homogéneos. Son situaciones análogas, pero no es individuales homogéneos. Gracias, Gracias, doctor. Giovanni, Muchas gracias. gracias por la pregunta y gracias también por la respuesta. Giovanni, conocemos de la premura de tu tiempo. Yo te agradezco de antemano la deferencia que has tenido para con nosotros. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que estemos en una invitación para que expongas tus ideas, tus planteamientos y tus conocimientos. Te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de estos oyentes tuyos que te han escuchado en esta conferencia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y no solo por la oportunidad de estar con ustedes, de estar en Cusco, de compartir este momento, estas ideas, por supuesto, pasibles de ser remiradas, reflexionadas, precisadas, pero también de permitirme hablar de este tema, porque sobre este tema en el Perú tenemos que hacer mucho. Muchos problemas del Poder Judicial en el Perú se resolverían con una adecuada tutela colectiva. Muchísimos. Ustedes no saben la cantidad de problemas. Para comenzar, es una forma de descongestión de los despachos judiciales que cuesta 0 soles. Solamente con una adecuada regulación resolveríamos miles de problemas, cuando no cientos de miles de problemas, en un solo proceso o con una decisión. Gracias, Fernando. Giovanni, muchísimas gracias. Te pido una autorización. No sé si pudiese sacar copia a tu ensayo en el libro para hacerlo conocer a nuestros amigos. ¿Sí? Sin duda, por supuesto, encantado, claro que sí. Bien, gracias Giovanni y como siempre un abrazo cusqueño y con nosotros sabes que es simplemente hasta luego. Gracias Hasta Giovanni, luego, un gracias, abrazo, gracias. felicidades. Nos vemos, chao. Gracias, buenas tardes. Nos vemos. Gracias, doctor Fernando.